Hoy mismo, mientras les hablo, eso está sucediendo alrededor del mundo. Hay cristianos que están yendo a la cárcel, hay cristianos que están muriendo por el simple hecho de no doblegarse a las imágenes, por no doblegarse al mundo. Es bien importante que nosotros tengamos esa convicción. ¿Cómo podemos tener esa convicción? ¿De dónde viene esa convicción? Ese commitment a Dios, ¿de dónde viene? Bueno, lo que hemos visto en el primer capítulo es que ellos decidieron en su corazón no contaminarse. Ellos asentaron su corazón, lo pusieron firme en su corazón. No es que lo pensaron, porque una cosa es pensarlo, una cosa es meditarlo. No, ellos lo pusieron firme, se asentó en su corazón, se asentó eso. De aquí yo no me doblego, yo voy a servir a Dios, no voy a servir a las imágenes, no me voy a contaminar. Ellos propusieron en su corazón no doblegarse, y así tenemos que hacer nosotros, en el corazón, o sea, decidir completamente, estar decididos completamente en que vamos a servir a Dios. Eso es lo primero. Ellos decidieron, pusieron su compromiso con Dios, se afirmaron en su corazón, propusieron en su corazón. Otro punto que tenemos que ver acá, que esto no es con poder humano, no es con fuerza, no es con ni ejército, es con mi Espíritu Santo, ha dicho el Señor. Así es que tenemos que saber que para poder ser gente firme, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que depender del poder de Dios. Estos muchachos tenían el Espíritu Santo de Dios en ellos. Y Nabucodonosor y la demás gente reconoció que había el Espíritu de Dios, estaba en ellos. Se necesita el poder de Dios para poder ser gente firme y valiente en medio de un mundo hostil a las creencias de Cristo Jesús, a la palabra del Señor. El mundo nos dice que el materialismo es superior a la espiritualidad. Eso es lo que el mundo nos vende a cada rato. Allá afuera, ese es lo que los mueve. Lo material es más importante que lo espiritual, nos dice. Las casas, los objetos, las cosas materiales, eso es mejor y más importante que lo espiritual. Porque el que anda buscando lo espiritual, anda buscando el aire, anda buscando nada, está loco de la mente. Porque ¿qué es la espiritualidad? Eso es inferior, dicen ellos. Pero nosotros sabemos que lo espiritual es lo más importante y que lo material es secundario. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, lo material, será añadido. Dios sabe que tenemos necesidad del carro, de la casa, del trabajo. Él lo sabe. Así es que nosotros creemos de que la espiritualidad, el espíritu es más importante que lo material. El mundo no, y el mundo quiere que nos dobleguemos. Y cuando nosotros nos ponemos firmes en nuestras convicciones, les cae mal. Necesitamos comprometernos en nuestro corazón, proponernos en nuestro corazón, buscar el poder del Espíritu Santo, confiar en el Espíritu Santo. Fíjese de dónde venía esta convicción. Ellos dijeron, pero nuestro Dios nos puede salvar. Ellos conocían a Dios, ellos sabían quién era Dios, ellos sabían que Dios los había traído de Egipto, como esclavos estaban en Egipto y el Señor los libertó y los pasó por el Mar Rojo. Ellos sabían esto, ellos sabían que Dios hace poquito le había dado el sueño a Daniel, el sueño de Nabucodonosor, y le había dado la interpretación. Ellos sabían quién era su Dios. Todos los sabios de Babilonia estuvieron en peligro de muerte, pero ellos clamaron a Dios y Dios salvó a todos los sabios de Babilonia por salvar a estos 4 jóvenes hebreos. Así es que ellos conocían a Dios y eso les daba más convicción. Ellos que estaban confiando en su Dios, no en su propia fuerza. Entonces ellos no se iban a postrar delante de esta imagen porque ellos sabían quién era su Dios. Ellos conocían a su Dios. Es importante que usted y yo conozcamos a nuestro Dios, sepamos quién es nuestro Dios. ¿Cómo lo podemos conocer? A través de la palabra, a través de la oración, a través de las experiencias con Él que el Señor nos da. Es importante que nosotros conozcamos más y más a nuestro Dios. La única manera de conocerlo es teniendo contacto, relación con Él, a través de la oración, a través de la lectura, a través de la meditación, y uno empieza a conocer a Dios y empieza a ver a Dios en su vida y empieza a reconocer cómo Dios abre puertas, cómo Dios cierra puertas, cómo Dios está con uno, y entonces uno empieza a tener más fe en ese Dios. Entonces esta convicción venía de confiar en su Dios, y también ellos se propusieron, tenían un propósito definido, un propósito claro. Nosotros solo adoramos a nuestro Dios, ese era su propósito, y de allí nos iban a doblegar. Por eso es que pudieron decir estas palabras. Me imagino que ha de haber sido bien terrible estar delante de ese emperador tan enojado, tan bravo como era, haber sido bien terrible, pero ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tenían un propósito definido. Su propósito era adorar a Dios. Nosotros también tenemos que ser gente de propósito, de convicciones firmes, con metas claras, definidas, y solamente así vamos a poder. ¿Sabe otra persona en el Nuevo Testamento que tenía esa estatura, esa convicción de no contaminarse y de servir a Dios, esa firmeza, ese compromiso con Dios? Era el apóstol Pablo. Como les digo, solo gente que son así, que no se doblegan, gente firme, son las que hacen las cosas en el mundo. Pablo fue el que más evangelizó, el que más pudo llegar al mundo conocido de aquel entonces con el evangelio. Levantó muchas iglesias. Pero ¿sabe cuál era la convicción de Pablo? Pablo estaba dispuesto a ir a la cárcel. Pablo estaba dispuesto a que lo latigaron en 3 ocasiones, 39 veces, 39 latigazos, 40 menos 1. 39 latigazos en 3 ocasiones, eso era terrible, aguantó hambre, cárcel y estuvo al borde de la muerte, fue apedreado en algunas ocasiones, pero ¿sabe por qué Pablo estaba tan convencido? Y en un versículo él lo aclara bien, y dice, para mí el vivir es Cristo. Si yo voy a vivir, yo voy a servir a Cristo, no voy a servir a otro Dios, no me voy a servir a mí mismo, para mí el vivir es Cristo, y el morir, dijo, es ganancia. A mí se me matan, que me maten, que me van a prohibir predicar el evangelio porque me van a matar si yo sigo predicando, que me maten. Así están diciendo estos jóvenes. Dios nos puede salvar de tu mano, del fuego ardiente, Él nos puede salvar y nos va a librar de tu mano. Pero si no, de todas maneras no vamos a adorar a tu Dios. Si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a inclinar a esa imagen. Imagínense qué convicción. Dios busca hombres y mujeres con esa convicción, que nosotros seamos de esa clase de cristianos. Fíjese, aquí ellos dicen una verdad, porque dice, Dios nos va a librar del fuego ardiente. Él nos va a librar. Dios puede hacer algo para que no entremos en ese fuego. Él nos va a librar de ese fuego ardiente. Pero hay veces que Dios no nos libra del fuego ardiente como pasó acá, porque la historia continúa y nos damos cuenta que estos 3 jóvenes fueron echados al horno ardiente. Incluso tanto se enojó Nabucodonosor que le subió 7 veces más el fuego. Entonces, en vez de librarlos del fuego, ellos tuvieron que entrar al fuego. Vamos a continuar leyendo acá, en el versículo 19. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Dice que se le demudó el rostro. Yo no sé cómo se le debe haber puesto esa cara. Yo creo que debe haber dado miedo verle la cara de ese hombre tan enojado. Hasta el rostro le cambió, como que se le entró un mal espíritu en ese momento. Bien enojado, y dijo, hoy le suben 7 veces más todavía de lo que se ha calentado jamás. Hoy se va a calentar 7 veces más. Y dice, y mandó hombres muy vigorosos, escogió a los más fuertes, a esos bien fornidos, escogió a los más fuertes, a la cuadrilla de soldados que tenía allá a la par de él, que eran los más adiestrados, los más valientes y los más fuertes, y le ordenó entonces a la cuadrilla más fuerte, vengan ustedes y agárrenlo, porque dice acá que agarró los más vigorosos. Mire, entonces dice acá, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Qué pasó? Ellos dijeron, Dios nos puede librar de que nos echen al horno ardiendo. El Señor nos puede librar, pero déjeme decirle que el Señor lo puede librar y muchas veces nos libra de que nos echen al horno ardiendo. Pero hay veces que el Señor quiere que nos echen, es la voluntad de Dios, que nos echen al horno ardiendo. Es la voluntad de Dios que pasemos por el fuego. Por eso yo creo que estos muchachos, cuando hablaban con el rey Nabucodonosor, ellos me imagino que se han de haber recordado del versículo de Isaías, porque unos 100 años antes Isaías estuvo predicando, profetizando que venía la destrucción para Jerusalén y que iba a venir Babilonia y se los iba a llevar cautivos si no se arrepentían. Pero el Señor también les dijo que en medio de esa tribulación que iban a pasar, el Señor les dice a través de Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama
arderá en ti. Isaías 43:2. Eso se había escrito antes de que estos jóvenes pasaran por el fuego. Cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo voy a estar contigo. Si pasas por ríos no te van a cubrir, no te vas a ahogar, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, porque vas a pasar por el fuego, la llama no te va a quemar ni arderá en ti. Ni siquiera tu ropa se va a quemar. El Señor nos hace pasar por la llama. Nos hace pasar por el fuego. Muchas veces cuando nosotros oramos, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, muchas veces cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, y decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra, muchas veces esa oración trae una cruz con ella. Muchas veces esa oración, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, incluye una cruz, un sacrificio. Jesús oró, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Y qué sucedió? Jesús fue a la cruz del Calvario. Muchas veces esa oración lleva una cruz, porque es necesario. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor ha dicho que tenemos que ser probados como el oro y tenemos que pasar por pruebas y dificultades, pero Él ha dicho, yo voy a estar con ustedes en medio de esa prueba. Yo voy a estar allí cuando estén pasando por ese fuego, por esa situación difícil. Algunos de ustedes quizás están pasando una situación difícil ahorita mismo. Se encuentran solos, se encuentran abatidos, hay una transición en su vida, no saben cómo va a salir. Algunos están pensando en casarse y están por ahí pensando con quién me voy a casar y se sienten que se les está yendo el tren y no se van a poder casar. Algunos están en otro nivel de su vida, algunos están teniendo problemas económicos, problemas de trabajo, algunos están teniendo problemas con los hijos, pero están pasando por el fuego. ¿Y qué ha dicho el Señor? Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Eso es lo que el Señor ha dicho. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Fíjese, los echaron al horno, incluso los echaron a un horno todavía más caliente, 7 veces más caliente. Continúa diciendo aquí la narración en el capítulo 3. Y como la orden, el versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Mesach, Sadrach y Abednego, creo que me voy a tener que memorizar todo esto, tanto que lo he leído, ¿verdad? ¿Cómo se repite esto? Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Wow, imagínense lo que pasó. Tan caliente que estaba que cuando los echan, los que los habían alzado para tirarlos, se murieron, los quemó y se murieron.